El título de la reflexión de hoy es Ranas hasta mañana. Y está de alguna manera basado, orientado en la experiencia que tuvo Moisés con Faraón, específicamente en la segunda plaga. Saben que la segunda plaga de las 10 que cosechó el imperio egipcio para terminar de convencer a Faraón de que liberara a Israel, la segunda fue la plaga de las ranas, ¿sí? Pero arrancamos con la primera plaga, así mencionándola, que fue la plaga de sangre. Éxodo 7, versículo 14, 14 en adelante, menciona esta plaga, y hay un detalle interesante que está en el versículo 24, y dice que la plaga duró 7 días. O sea que durante 7 días el río Nilo se convirtió en sangre, ¿verdad? Dice ahí el texto, si ustedes después quieren leerlo, que lo que hicieron los egipcios para sobrevivir fueron cavar pozos a la orilla del río Nilo y sacaban agua de ahí, ¿sí? Porque el agua del río estaba convertida en sangre. Luego viene la segunda plaga, que es la plaga de ranas. Esto está en el capítulo 8, ¿sí? Capítulo 8. Y las introducciones a cada plaga, ustedes las conocen, son siempre iguales. Deja ir a mi pueblo. Si no dejas ir a mi pueblo, vendrá determinada plaga. Obviamente el faraón siempre se oponía y la plaga venía, ¿no? Ahora, cuando viene la plaga de ranas, en el versículo 7, o sea, capítulo 8, versículo 7, vemos algo que pasa en las primeras plagas, después ya no pasa, y es que, dice los hechiceros, Éxodo 8, 7, los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y esto, les repito, lo hicieron más de una vez los hechiceros, pero me detengo en este punto, porque me voy a detener en la plaga de las ranas. Y acá yo saco alguna enseñanza. Cuando nosotros logramos obtener cosas similares a las que Dios nos da, sin Dios, repito, cuando yo obtengo cosas similares a las que Dios me ofrece, pero sin su intervención, lo que terminamos es perdiendo nuestra credibilidad, nuestra dependencia y nuestra confianza en Dios. O dicho de otra manera, nuestra confianza, nuestra credibilidad, nuestra dependencia en Dios disminuye o desaparece. Porque Faraón era como que estaba, venía la plaga y cuando sus hechiceros la imitaban, decían, magia contra magia. Obviamente Dios se encargaba de demostrarle que lo que él hacía era superior, y lo vamos a ver en diferentes plagas. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces nosotros le ofrecemos a las personas, o le decimos a las personas, que se entreguen a Dios, porque Dios les va a ofrecer, ¿qué? Bendiciones, prosperidad, paz, salud, lo que sea. Bienestar. Pero si las personas pueden alcanzar eso, o algo parecido a eso, sin Dios, la oferta de Dios no es atractiva. ¿Me entienden? No es atractiva. Por eso, tal vez, nosotros a las personas tenemos que presentarles las bendiciones de Dios de tal manera que ellos entiendan que no las van a obtener de otra manera. Que Dios te las da de manera única e irrepetible. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así como muy, qué sé yo, me parece muy fácil de entender. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es un tesoro. Nunca viene acompañada de tristeza. O sea, en definitiva, vos podés encontrar tesoros y bienestar de muchas maneras. Hay gente que encuentra tesoros. Si limitáramos la palabra tesoros a ganancias o a bienes materiales, si supongamos que limitáramos a ese significado,
Las personas pueden encontrar y hallar bienestar material y ganancias sin Dios. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacerlo con Dios? Que no trae tristeza, dice, ¿verdad? Que las ganancias, los tesoros del Señor, o que el Señor o que adquirís a través del Señor, y lo adquirí a través del Señor porque Dios ocupa un lugar importante en tu vida y vos le permitís que Él gobierne esa área de tu vida, no traen tristezas, pero las que vienen sin el Señor, sí. Entonces yo creo que nosotros tenemos que presentar a Dios su amor, su cuidado y todo lo que Él quiere hacer por nosotros, de tal manera que las personas entiendan de que ellos pueden llegar a encontrar algo similar o igual afuera, en apariencia similar o igual afuera, pero que no es lo mismo. Que lo que Dios te ofrece es único e irrepetible. Que el mundo te puede ofrecer cosas parecidas, como las ranas de los hechiceros que eran parecidas a ¿qué? A las ranas que venían, ¿verdad?, de Dios, pero no eran lo mismo. Yo creo que eso me parece que es un punto a destacar. Hay algo interesante en la actitud de Faraón, que es como un intento de manipular a Dios. Cuando nosotros vamos a Éxodo 8:8, Faraón manda llamar a Moisés y pide que les quite las ranas. En el versículo 9, Moisés le asegura que va a orar para que las ranas se aparten de ti. Así es la frase, para que las ranas se aparten de ti. Pero el versículo 9 incluye una pregunta de Moisés que es muy interesante. Y entonces, vamos a leerlo. Éxodo 8:9 dice, y Moisés le dijo a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti, de tus casas, y que se queden solamente en el río. Versículo 10. Faraón dijo, hazlo mañana. Y esto a mí me parece muy raro. Moisés va a decir, así, en el versículo, dice, Moisés respondió, así se hará tal y como has dicho, para que sepas que no hay Dios como el Señor, nuestro Dios. Vos dijiste algo, Valeria. Decilo. ¿Por qué mañana? Porque si vos lees, por una cuestión de tiempo no lo hacemos, dice que las plagas de ranas era insoportable. Dice, estaban en el horno de la cocina, estaban en las camas, en el baño, en el trono, abrías, sacabas un vaso para tomar agua y una rana adentro. O sea, era insoportable. Y vieron que las ranas, los batracios, vamos a decir así, en este caso las ranas, tienen múltiples tamaños. Hay algunas que son muy pequeñitas y otras que son muy grandes. O sea que habría ranitas, ranas, ranotas, o sea, ¿me entienden? Era insoportable. Tan insoportable que Faraón va a decir, ¿no? Llama a Moisés, pide, dice que las ranas se vayan. ¿Y cuándo quiere que se vayan? Mañana. No tiene sentido. Es como que Faraón va a decir, yo le voy a indicar a Dios cuándo se las va a llevar. Es como que dice, Dios tendrá poder para mandar ranas, pero yo voy a decir cuándo se vayan. Y en ese sentido, es como te da la falsa sensación de que vos manipulás a Dios. Lo va a hacer cuando yo quiero. Es porque yo dije. Si se va mañana es porque yo dije. Y esa, obviamente, responde al tremendo orgullo de Faraón, que no quería ceder, ¿no es cierto? Que perdía por goleada por un lado, pero por algún lado no quería ceder. Y esto le daba una falsa sensación de control a Faraón. Le daba la falsa sensación de que él tenía la capacidad de controlar su vida y su reino. Una muy falsa sensación de control. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es esto, que no tenemos el control de nuestra vida. Que podemos hacer y tomar decisiones, hacer y dejar de hacer, pero no tenemos el control de nuestra vida. Miren, leía unos artículos los otros días sobre este asunto del estrés, ¿no? Y el estrés, la ansiedad, que es el mal de este siglo, ¿no?
Y todos coincidían, iban en la misma línea, ¿no? Todos los autores iban en la misma línea. Tener la capacidad de reconocer que nosotros no tenemos el control nos libera y mucho de ansiedad y estrés. Porque el estrés, en buena medida, viene porque las cosas, entre otros motivos, porque las cosas no se están dando como yo tenía planeado que se tenían que dar. Entonces, como estoy perdiendo el control, ¿sí? Porque creo que tengo la idea errada de que tengo el control, entonces, claro, eso genera mucho estrés y ansiedad. Ahora, Dios va a responder a esto. Dios, que entiende esta aparente intento de manipulación de Faraón, va a responder. Porque resulta ser que las ranas no se van. Las ranas mueren y quedan en el lugar. Y dice el capítulo que todo Egipto apestaba a rana podrida. O sea, como diciendo, ok, pero para que veas que vos no tenés el control y que a mí no me vas a manipular. O sea, es Dios manifestando, diciéndole a Faraón lo que le conviene, ¿sí? Y Faraón intentando imponer su ego, ¿no? Y entonces, dice, la rana dice que al otro día no se van, mueren en el lugar, se pudren, dice que juntaban las ranas por montones, o sea que había millones, ¿sí? Podridas. Y es interesante que también pasa esto con la plaga de los piojos. Mismo principio. Dice que de la tierra produjo piojos, o sea, el polvo se convirtió en piojos. Así imagínense la cantidad de piojos que habían. Era insoportable. Y dicen que Faraón llama a Moisés pidiendo que Dios se saque a los piojos. Moisés ora y los piojos se van al día siguiente, no ese día que Faraón quería que se fuera. ¿Me entienden? No, mismo principio. Pero al revés. Es como que Dios le está diciendo a Faraón, mirá, no luches conmigo, no intentes manipularme, no intentes dictarme cómo tengo que hacer las cosas. Lo que más te conviene es permitir que yo te guíe y que vos y aceptar mis consejos, porque yo sé lo mejor, cuál es lo mejor para tu vida. Ahora, más allá de Faraón salvando las distancias, a veces nosotros podemos tener esta actitud faraónica de dictarle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, qué tiene que hacer y cómo las tiene que hacer, ¿verdad? Y hasta negociar, porque con Faraón vemos que hacia las últimas plagas él va negociando. Dice, bueno, que se vayan los varones, pero las mujeres y los chicos se quedan. No, dice Moisés. Nos vamos todos. Y después viene la próxima plaga y dice, bueno, que se vayan los varones, las mujeres y los chicos, pero los animales se quedan. No. O sea, Faraón siempre quería que hubiera una cadena. O sea, es como la cadena del perro, ¿no? Le ponemos la cadena, le alargamos unos metros, pero yo sigo teniendo el control, ¿no? O sea, Faraón en esta actitud orgullosa, intentar manipular a Dios, negociar con Dios. Y nosotros a veces no estamos tan lejos de Faraón. Sí, quiero los beneficios de la presencia de Dios, pero yo no pienso renunciar a esto. No, eso no, discúlpame, pero... O sea, estos consejos de Dios o estos principios de Dios, no. Y caemos en razonamientos baratos. Si Dios me ama, no necesito abandonar esto ni incorporar aquello. Total, Dios me ama. Y eso es presunción. Porque es cierto que no importa lo que hagas, Dios nunca va a dejar de amarte, pero eso no quiere decir que vos coseches las consecuencias de tus malas decisiones, porque finalmente la ley de la siembra y la cosecha es una ley bíblica también, ¿sí? Y también es cierto que Dios nos ama demasiado para dejarnos como estamos. Y justamente sus consejos bíblicos, los consejos que nos dejó en la Biblia, tienen que ver con esto, con que Dios desea que nosotros tengamos una mejor calidad de vida y una mejor relación con Él. Entonces, muchas veces nosotros tenemos esta actitud faraónica, de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, qué tiene que hacer y cómo las tiene que hacer, y cuando no, negociamos. Jacob tuvo esta actitud. Cuando él está huyendo,
y tiene el sueño y ve la escalinata al cielo y llama a ese lugar Betel porque dice esto es casa de Dios, le dice, si tú me proteges en mi viaje y me traes con salud y prosperidad, yo te daré el diezmo de todo lo que gane. ¿Qué está haciendo con Dios? Está negociando. Vos me proteges, me cuidas, me prosperás y yo te doy el diezmo. Como si Dios necesitara el diezmo. Así que fíjense, el caso de Jacob de alguna manera también va en la misma línea del faraón. Estamos hablando de un elegido del Señor, alguien de parte del pueblo de Dios. Un tercer punto que quisiera destacar es la oración de Moisés. En el versículo 9 y 10 nosotros vemos que Moisés dice, yo oraré para que Faraón pide que las ranas desaparezcan, mañana dice. Y Moisés dice, oraré para que las ranas se aparten de ti. Fíjense lo que dice el versículo 13, estamos en capítulo 8, Éxodo 8:13. Y el Señor actuó en conformidad con la palabra de Moisés, pues murieron las ranas en las casas, en los cortijos y en los campos. El Señor actuó en conformidad con la palabra de Moisés y las ranas murieron. Pero Moisés no había dicho que iban a morir las ranas. Y las iba a quitar. Moisés dijo que las iba a quitar. Pero dice el texto que que el Señor actuó en conformidad con la palabra de Moisés. Pero Moisés no había dicho que se iban a morir, sino que se iban a quitar. Miren, Moisés obviamente fue muy sincero en lo que dijo. Pero Moisés no conocía como nosotros, no conocemos todos los propósitos de Dios. Y nosotros sabemos, y lo sabemos por experiencia, de que muchas veces le pedimos algo a Dios y Dios no necesariamente me da lo que le pido. Es más, a veces me da incluso todo lo contrario. Romanos 8:26 dice algo muy interesante, me gusta mucho este pasaje. Habla del Espíritu Santo en relación a la manera en que oramos. Y Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por Dios con gemidos indecibles, ¿sí? Dios sabía que Moisés era sincero cuando le pidió a Dios que sacara las ranas. Lo que Moisés no sabía era que Dios tenía que enseñarle algunas lecciones a Faraón, y para que esas lecciones se llevaran adelante, para que Faraón recibiera esas lecciones, las ranas no tenían que irse. Las ranas tenían que morir ahí donde estaban. Era una lección extra que Moisés no alcanzaba a discernir, pero que Dios sabía. Pero bueno, para Dios, Moisés actuó bien, oró bien, y para Dios dice que él actuó en conformidad a Moisés. Porque en realidad Moisés lo que quería era que se hiciera la voluntad de Dios. Señor, sácalas. Pero él esperaba que se hiciera la voluntad de Dios. Y cuando vos orás esperando que se haga la voluntad de Dios, siempre Dios va a actuar conforme a tu oración. Para mí eso es un principio fundamental. Vos le podés pedir a Dios lo que quieras, pero cuando vos en el fondo esperás que no importa lo que le hayas pedido, esperás que Dios haga su voluntad y no la tuya, Él siempre va a actuar conforme a lo que pediste, porque ahí está el pedido. Señor, está bien, a mí me encantaría esto, pero lo que tú quieras, listo. Es una oración que será contestada conforme a lo que pediste. A veces Dios no nos contesta conforme a lo que pedimos, porque obviamente queremos imponer nuestras opiniones por encima de Dios como Faraón. A veces somos muy faraónicos para orar, ¿o no? Somos muy faraónicos. Nos gusta dictarle a Dios las cosas y damos razones, ¿no? Damos razones, ¿no? Y me tenés que dar esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? O sea, somos muy faraónicos. Un último punto que quiero destacar es que no vale la pena luchar contra Dios. Ustedes saben, no vamos a ver el capítulo pero parte del capítulo 9 de Romanos
parte del capítulo 9 de Romanos, lo dedica Pablo a la actitud de Faraón. Y Pablo va a tomar la actitud de Faraón para enseñarle al pueblo de Dios cuál es la actitud correcta que tenemos que tener para con Dios. Yo voy a resumir así todo el mensaje que Pablo dedica en Romanos 9 a la experiencia de Faraón con las plagas, con el versículo 17, Romanos 9, 17, dice: pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Como dijimos recién, cuando uno no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y Dios revela sus planes, entonces sus planes terminan endureciéndome. No es Dios que me endurece, sino que es mi falta de humildad para aceptar la voluntad de Dios lo que me termina endureciendo, lo que me termina poniendo en una actitud de rebelión para con Dios. Y acá lo que quiero destacar del capítulo, de este versículo o de este mensaje en Romanos 9, es que dice que nosotros podemos ser instrumentos de Dios siempre. Si no nos resistimos a su voluntad, vamos a ser instrumentos de Dios. Y si nos resistimos, también. Y dice, Pablo va a decir, Faraón se resistió y terminó siendo instrumento de Dios. Porque ahora todo el mundo se dio cuenta del poder, de la grandeza, del gobierno de Dios y de que no vale la pena oponerse. Entonces, si nosotros vamos a terminar siendo instrumentos de Dios, nos resistamos o no nos resistamos, nosotros elegimos qué tipo de instrumento queremos hacer. Acá se da por eso que lo aclara así cuando dice 20 y 21. Pero tu hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Me entendés? ¿Acaso el vaso de barro le dirá el que lo formó porque lo hizo así? ¿Que no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? Muy bien, versículo 20 y 21, ¿verdad? Esa es la enseñanza. Pablo va a encerrar la enseñanza con eso, diciendo, así como Faraón discutió, se opuso y terminó siendo instrumento, le fue mal, y terminó siendo instrumento de Dios para demostrar su grandeza y que no vale la pena, así nosotros también tenemos que evitar tener la misma actitud de Faraón. Porque si Faraón dejaba salir a Israel, iba a decir, bueno, sí, Dios es más poderoso, así que los dejo ir. Faraón no quiso dejar ir a Israel, ¿y qué terminó reconociendo? Y Dios es más poderoso, y se fueron. De las dos maneras, terminamos reconociendo que Dios es más poderoso, pero claro, la experiencia es muy diferente. Si yo soy humilde y no me resisto, así yo me resisto y quiero luchar con Dios. No tiene sentido luchar con Dios. No tiene sentido resistirnos a Dios. Escuchaba una frase los otros días que decía, si tan solo no nos resistimos, Dios nos va a salvar. O sea que el amor de Dios, dice, el amor de Dios es tan grande que si tan solo no nos resistimos, Él nos va a salvar. Nuestras dificultades para poder transitar con libertad, con felicidad y con paz el camino de salvación del Señor es que en alguna u otra cosa nos resistimos. Tal vez no en todo, pero en algunas cosas nos terminamos resistiendo. Podemos decir que era una lucha entre Satanás y Dios, ¿no? Obvio. Porque el Faraón confiaba más en sus dioses, en sus magos, en sus divinos, Y en sí mismo que en Dios. Claro. Pero esa misma lucha se traslada a nuestras vidas también. ¿Sí? Porque cuando yo me opongo ante Dios, me opongo a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, estoy teniendo la misma actitud de ¿quién? De Satanás. ¿Sí? Es lo mismo. Es la eterna lucha entre el bien y el mal. Uno elige de qué lado quiere estar, qué actitud tiene que tener. Yo creo que una de las oraciones más sinceras que podemos hacer es la que hizo Pablo en Romanos 7, cuando dice, Señor, el bien que quiero hacer, no hago, 7:14, ¿no? Y el mal que no quiero hacer, yo creo que es una de las oraciones más sinceras y más transparentes, ¿no? Porque está diciendo, Señor, yo entiendo que tengo que hacer. Claro, miserable hombre de mí, dice, ¿quién
¿quién podrá, dice, salvarme, ¿no? Es reconocer, yo quiero, pero no me sale. Hay una ley en mis huesos que en otras partes de la Biblia él mismo va a llamar la vieja naturaleza, ¿no? El viejo hombre. Dice, pero no me sale, pero no me sale. Pero el mensaje termina esperanzador porque en 7.25, Romanos 7.25 dice, pero gracias le doy a Jesucristo. Es decir, en Jesús yo puedo hacer lo que no quiero hacer el bien que no quiero. Y en Jesús puedo evitar hacer el mal que quiero. Jesús es la solución. Pero la lucha está ahí. La lucha está ahí. ¿Sí? Es como compartíamos el sábado pasado, ¿no? Somos gente rota. ¿Qué vamos a decirle? Porque si no seríamos como el fariseo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Ayuno, diezmo. ¿No? No hago como este. Él se creía un genio y el roto era el publicano. ¿Sí? Pero Dios justifica a los rotos. Por eso la parábola termina diciendo que el publicano salió justificado y el otro, y el que se creía un genio, no. Somos gente rota. Necesitamos desesperadamente un Salvador. Cuando no entendemos nuestra verdadera condición, caemos en la actitud de Faraón. Faraón no reconocía su condición y entonces luchó contra Dios. Cuidado que nosotros no nos pase lo mismo. Creo que nos pasa con más frecuencia de las que quisiéramos reconocer. Pero bueno, estamos en un proceso. No nos rindamos. Bueno, Dios nos bendiga para que podamos ser menos faraónicos al orar y ser más sensibles y más sumisos y más humildes ante la voluntad de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar. Amén.